Mire, no estamos hablando de robos aislados, sino de extorsiones sistemáticas. Definitivamente ponen en riesgo la vida de todas nosotras, ¿no? Y las bodegas son nuestras fuentes de ingreso. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Hola, qué bueno. Muchas gracias de verdad por darnos una voz en los medios. Gracias por respondernos, más bien, Milagros. ¿Cuál es la situación de los bodegueros en este tema de inseguridad? Hemos tenido un tiempo, en una época en la que había mucha información sobre extorsión a bodegueros y bodegueras de Lima y del Perú. Hoy parece que hubiésemos mutado hacia extorsión de transportistas. Mi pregunta es, ¿están ustedes más seguros o más seguras en las bodegas en este tiempo? No, la inseguridad que vivimos, los pequeños comerciantes y bodegueros en general, es alarmante. Mire, no estamos hablando de robos aislados, sino de extorsiones sistemáticas. Definitivamente ponen en riesgo la vida de todas nosotras, ¿no? Y las bodegas son nuestras fuentes de ingreso. Además que ya no solamente trabajamos con miedo, sino también tenemos que cerrar temprano o a veces no abrir. Hemos tenido muchos gastos en los que son rejas, candados, cámaras de seguridad y con mucho miedo presentar alguna denuncia porque muchas veces toman represalias. Mm. Y Por eso que tenemos, nosotras, sí, dígame, tenemos algunas sí, cifras. lo escucho. Tenemos algunas cifras en su organización, manejan algunas cifras, por ejemplo, el porcentaje de bodegas extorsionadas, de dinero que a usted nos acaba de decir invertido o gastado para mejorar la seguridad, bodegas que se van cerrando Mire, porque definitivamente ya no pueden más. ¿Se manejan algunas cifras de estas? sí, mire, en el 2024 son más de 16.000 denuncias y de las cuales 3.825 son de bodegas, Ok, ¿no? o sea, más de Las 10 por día, zonas ¿no? periféricas, perdón, Más de 10 denuncias por día. así es, Mm. así es. Y las ubicaciones son en la zona norte y el sur de Lima, ¿no? Sufren mucho más lo que es la delincuencia, muchas veces siendo el blanco, bueno, de extorsiones y amenazas, ¿no? Como le comentaba anteriormente, hemos tenido que invertir en cámaras, en rejas y candados, ¿no? Lo cual ya impacta la reducción del margen de ganancia. Que tampoco es tan Ahora, grande, como ¿no? usted y todos sabemos que el próximo año viene una situación muy tensa para todos nosotros, ¿no? Que son las elecciones. Ujú. Entonces hay una propuesta de ley para reducir los horarios de la ley seca, ¿no? El congresista Soto y el día de ayer el congresista Málaga. Málaga están presentando estas Bueno, propuestas. el congresista Málaga en realidad ha Ahora, presentado una propuesta de que no haya ley seca. O sea, algunos congresistas como Soto, por ejemplo, están pidiendo que se reduzca, ¿no? Pero en el caso de Eduardo Málaga está diciendo que no haya ley seca, así que no, en ninguna hora, ¿no? ¿Eso les podría afectar? así es, si continúan con esta ley seca, con el horario, se estima una reducción de 320 millones en ventas, ya que el margen de ganancia de los productos que se restringen en ley seca es el mayor, es más o menos el 53% de Ujú, ventas en una bodega. ujú. Entonces, nosotros de verdad que apoyamos esta iniciativa de los congresistas porque además de estar golpeadas con la inseguridad, también venimos siendo golpeadas económicamente, ¿no? Sí. Porque prácticamente se está trabajando para protegernos ¿Han bajado las de las ventas, extorsiones, de Milagros? las delincuencias. ¿Han bajado las ventas? Ambas, generalmente, cuando suceden este tipo de cosas, el tema de las ventas continúa, pero el margen de ganancia ya no es el mismo. Ok. Porque muchas veces tenemos que invertir en las bodegas por el arreglo, por tener más productos, porque en las bodegas de subsistencia no nos dan crédito, todo lo cobramos al contado, a los proveedores. Es por ello que el margen de ganancia ya se reduce
¿Por qué tenemos que atender con la reja cerrada, poner rejas, candados, cámaras de seguridad que no están dentro, ¿no? Dentro de la inversión que normalmente se debería hacer en una bodega? ¿Y tienen Entonces, ustedes para, registro de bodegas que van cerrando por el tema específico, no de crisis económica en la que parece que vivimos normalmente, sino por el tema de inseguridad? Bodegueros que dicen, no, ya no, no puedo, estoy en riesgo mi familia, me dedico a otra cosa, busco una chamba, me voy del país. ¿Tienen esos casos? sí tenemos esos casos, pero un porcentaje no lo podemos en estos momentos tener porque van cerrando y cerrando. O sea, el año pasado, en el 2024, gran cantidad de bodegas han cerrado, ¿no? Y ese registro lo podemos verificar en la SUNAT. ¿Por qué? Porque las bodegas es un comercio Ujú. totalmente formal. Es uno de los comercios con más formalidad y es el más golpeado, tanto por la inseguridad, la extorsión. Entonces, esta iniciativa nos ayudaría bastante, ¿no? Para paliar estas bajas económicas. Ujú. Ahora, ¿qué es lo que exigirían a las autoridades? Acaba usted de dar una, digamos, una propuesta que tiene que ver con 2 días específicos de la ley seca que podría ayudar a mejorar sus ingresos en el tema electoral. ¿Qué otras exigencias tendrían los bodegueros para las autoridades? Ahí estoy hablando del Ejecutivo, del Legislativo en general, de los alcaldes. En sí, mucha más protección para nosotros, mucho más protección, porque las bodegas somos parte del día a día de los hogares, ¿no? Pero no podemos estar viviendo con miedo. Además de eso, aprovechando, señor, este medio, Ujú. en estas propuestas de la ley seca, si pudieran darle prioridad y no tener todo ese camino burocrático de que haya un dictamen y luego pase a pleno, si lo podrían, eso teniendo en cuenta las pérdidas económicas a nivel nacional de nuestras bodegas, darle prioridad, un llamado a nuestros líderes del Estado para que gestionen con mucho más rapidez este tipo de iniciativas, que la verdad nos ayudaría muchísimo económicamente y nos sentiríamos apoyadas, porque anteriormente hemos tenido reuniones con exministros para hacerle seguimiento a todas las bodegas afectadas por extorsiones, Ya. pero bueno, con tantos cambios, la verdad es que nos sentimos un poco desprotegidas. Ujú. Y la Y, mayoría de bodegas son atendidas por mujeres que son jefas de familia. sí, es verdad. No es lo Ahora, y, mismo, ¿no? Que en un país donde a veces estamos tratando de que la mujer tenga voz y todo eso, pero en cuanto a inseguridad es muy difícil, ¿no? Tenemos que cerrar, tenemos que vivir con rejas, con candados, mm, asustadas. ahora, hace, no sé si 1 o 2 años, o año y medio, ante esta ola de extorsiones de bodegas, se había dado una alternativa desde el gobierno con el ministro del Interior de entonces, ya luego han pasado como 5 más. Y era una línea directa para bodegueros que me parece que si no me traiciona la memoria era 111 111 para comunicar inmediatamente, y eso se suponía que iba a generar una acción inmediata de protección a bodegueros para poner un escudo contra la extorsión. ¿Eso ha funcionado, Milagros? No, de ninguna manera. Como usted puede notar, esta ola de extorsiones continúa. El hecho que no haya visibilidad en los medios no significa que haya parado. Teníamos últimamente un WhatsApp con el ex ministro Santibáñez, pero bueno, al ser el cambio, el WhatsApp se eliminó, ¿no? Agremú hemos tenido varias reuniones con ellos privadas, ¿no? Con varios gremios, pero al tener ese cambio ya no han continuado. Pero mientras Entonces nos estuvo Santibáñez, sentimos ¿sí ha estado funcionando? desprotegidas. Mientras Santibáñez estaba en el cargo, que ha sido casi un año, 10 meses y pico, ¿ha estado funcionando bien? Hemos tenido comunicación con ellos, ¿no? Y con una de sus asistentes teníamos un WhatsApp, varios gremios, Ok, ya. e informábamos, ¿no?
definitivamente soluciones no han habido. ¿Por qué? Por, por lo mismo, ¿no? Por los constantes cambios que hay en el cargo. Pero en la época que estuvimos contactándonos con ese WhatsApp, sí teníamos un 30-40% de resultados, ¿no? Pero no al 100%, como lo que estimamos. Okay. Ahora nuevamente desprotegidos. Y no se puede retomar. Bueno, Santibáñez sigue en el Ministerio del Interior, no es ministro, pero sigue ahí ocupando un altísimo cargo y además está en el gabinete de asesores de la presidenta Dina Boluarte, está en el nivel más alto del Ejecutivo. Es uno de los personajes de mayor confianza de la actual presidenta de la República, a tal punto de que varios ministros han defendido su permanencia porque dice que es prácticamente un iluminado de la sabiduría. ¿No hay alguna forma para que con el nuevo ministro del Interior se pueda mantener este WhatsApp y por lo menos comunicación, y aunque sea una acción pobre, pero por lo menos que algo se haga? Nosotros teníamos, los líderes de Agremú tendríamos que contactar con ellos, pero imagino que estarán, como es reciente el nombramiento del nuevo ministro, imagino que su organización estaría nuevamente retomando, ¿no? Pero la comunicación con el exministro Santibáñez ahorita no la tenemos. Sería bueno, ¿no? Por supuesto. Aprovechando este medio, que se retome ese WhatsApp. Éramos varios gremios, ¿no? Tanto bodegueras, todo el sector gastronómico, las motos. Sí, nos teníamos comunicados todos, ¿no? Correcto. Nos reuníamos. Hoy en día ya no. Ok. Ahora, usted nos decía que en las dos limas de extremos están más afectados los bodegueros, es decir, la Lima Norte y la Lima Sur, ¿verdad? Sí. Digamos, en Lima Centro hay menos. Así es. En las partes más alejadas, tanto en Lima Norte, es mucho más. Las bodegueras de verdad que tienen muchísimas pérdidas con este tema de extorsiones, ¿no? Correcto. Sí, es un tema muy delicado. Muy delicado. Ok. Milagros Chojeda, vocera de la Asociación de Mujeres Bodegueras del Perú, Agremú, que además, entre las varias cosas que tienen muy claras, como este asunto de la inseguridad, también tienen claro el tema de la ley seca, que sería muy beneficioso que se derogue esta norma, según lo que nos dice la vocera de Mujeres Bodegueras del Perú. Ha sido muy gentil.